Hola a todos. Urano es uno de los planetas más misteriosos del Sistema Solar y junto con Neptuno, uno de los menos estudiados. Como sabemos tan poco sobre él, cualquier nuevo estudio, incluso el más mínimo dato, resulta sumamente valioso. Por ejemplo, una investigación reciente ha revelado que nuestra concepción de la estructura interna de Urano podría haber sido errónea. ¿Cómo se descubrió y qué significa para nosotros? Bienvenidos a Pangea. Veámoslo en detalle. Urano, ¿cómo se lo consideraba hasta ahora? Según la opinión actualmente más extendida entre los científicos, Urano, al igual que su hermano Neptuno, se clasifica como un gigante de hielo. Esto significa que, a diferencia de los gigantes gaseosos comunes como Júpiter y Saturno, contiene grandes cantidades de materiales formados por elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. En su mayoría se trata de amoníaco, metano y agua. Al igual que los gigantes gaseosos, los gigantes de hielo no tienen una superficie sólida. No alcanzan el tamaño ni la masa de los gigantes gaseosos, pero aún así son mucho mayores que los planetas terrestres. En realidad, tanto aquí como en casi todos los ámbitos de la astronomía, la masa lo determina todo. Los planetas terrestres no tienen una gravedad lo bastante intensa para retener grandes cantidades de hidrógeno y de helio. Los gigantes gaseosos, en cambio, sí pueden hacerlo, por lo que durante su formación, grandes cantidades de estos elementos se adhieren a su núcleo rocoso. Después se comprimen bajo su propio peso y forman un océano enorme, profundo y denso, que se funde gradualmente con una atmósfera compuesta también de hidrógeno y helio. Los gigantes de hielo se encuentran justo a medio camino entre ambos extremos. Pueden retener los gases más ligeros, pero todavía en cantidades relativamente reducidas. Por eso, aunque su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, el océano que se extiende bajo ella no lo está. Además, se cree que tanto los gigantes gaseosos como los de hielo poseen en sus profundidades un núcleo denso de roca o metal mucho más pesado que el de los planetas terrestres. Conviene aclarar algo ahora, porque de lo contrario, lo que viene a continuación podría resultar un poco confuso. En realidad, toda esta información se ha obtenido indirectamente observando el comportamiento de los planetas. La única sonda que ha visitado Urano y Neptuno es la Voyager 2, y los datos que obtuvo tienen ya cerca de 40 años. Durante estas 4 décadas, la ciencia planetaria y la astrofísica han avanzado enormemente, lo que nos permite interpretar aquellos datos desde nuevas perspectivas. Sin embargo, en sentido estricto, estas teorías no podrán comprobarse hasta obtener nuevas observaciones. Una de las dificultades de la ciencia es que, para hacer nuevos descubrimientos, primero hay que saber dónde mirar. Hace 40 años no teníamos los conocimientos actuales, así que es muy posible que entonces se pasaran por alto datos que hoy serían de gran utilidad. Nuevos estudios, nuevas preguntas. En 2024, un grupo de científicos suizos publicó un nuevo estudio en la revista Astronomy and Astrophysics que llevó a muchos astrónomos a reconsiderar la estructura y la composición química de Urano y probablemente también de Neptuno. Estos resultados fueron posibles gracias a un enfoque completamente distinto del tradicional. Normalmente los científicos construyen modelos interpretando el comportamiento de un planeta a partir de ciertas hipótesis y comprueban cuál lo explica mejor. Los autores de este estudio, en cambio, abordaron el problema desde la dirección opuesta. Primero generaron una enorme cantidad de modelos aleatorios de la estructura interna de Urano y Neptuno, y después los compararon con los datos observados. El descubrimiento más importante del estudio estaba relacionado con la proporción entre el material rocoso y el agua del interior de los planetas. Según el modelo, la relación de masa entre el material rocoso y el agua variaba enormemente, desde 0,04 hasta 3,92. En el primer caso hay unas 25 veces más agua que material rocoso, mientras que en el segundo hay casi 4 veces más material rocoso que agua.
Estas cifras no incluyen el hidrógeno ni el helio, que dependiendo del modelo representan entre el 11% y el 23% de la masa de Urano. Como seguramente ya habrán comprendido, cuanto mayor es la proporción entre la roca y el agua, más material rocoso contiene el planeta. Y sorprendentemente, incluso el modelo con la mayor proporción de material rocoso respecto al agua podía explicar de forma razonable las características de Urano. Es decir, los cálculos no solo respaldan la imagen tradicional de un gigante de hielo, sino que también plantean la posibilidad de que Urano sea un gigante rocoso dominado por componentes minerales. En teoría, el modelo estructural de un gigante rocoso sería aproximadamente el siguiente. Sus capas superiores serían casi idénticas a las de un gigante de hielo, una atmósfera de hidrógeno y helio y debajo un océano compuesto principalmente de agua. Sin embargo, a partir de ahí aparecen grandes diferencias. En el modelo del gigante de hielo, el océano no tiene un fondo claramente definido. A cierta profundidad, la enorme presión transforma gradualmente el agua en hielo, y debajo solo existe un núcleo relativamente pequeño. En un gigante rocoso, en cambio, la situación sería completamente distinta. No hablamos de un fondo marino sólido como los que conocemos, sino de que las rocas y los minerales constituirían la inmensa mayoría de la masa del interior del planeta. Debido a presiones inimaginables y temperaturas de miles de grados, no existiría una corteza sólida en el sentido habitual. Tanto el agua como el material rocoso adoptarían estados especiales y podrían formar una mezcla de gran densidad. En otras palabras, seguiría siendo un planeta gigante compuesto por gases y líquidos en condiciones extremas, pero en su interior el material rocoso sería mucho más abundante que las sustancias volátiles que forman los hielos. ¿Estábamos muy equivocados? La explicación generalmente aceptada sobre la formación de los cuerpos del sistema solar exterior es, a grandes rasgos, la siguiente. Se cree que Júpiter y Saturno, los gigantes gaseosos, se formaron rápidamente cuando el disco protoplanetario que dio origen a nuestro barrio, el sistema solar, todavía era joven, acumulando enormes cantidades de hidrógeno y helio. Según este modelo, los gigantes de hielo nacieron un poco más tarde y solo lograron acumular cantidades mucho menores de hidrógeno y helio. Probablemente el propio disco protoplanetario comenzó a dispersarse antes de que pudieran entrar en una fase de rápida acumulación de gas. Una teoría sostiene que se formaron en la región exterior del disco, donde había abundante hielo. Pero si Urano no fuera realmente un planeta de hielo, sino dominado por las rocas, habría que plantear un escenario de formación completamente distinto. En ese caso tendríamos que admitir que sabemos todavía menos sobre Urano de lo que creíamos. Habría que reconsiderar incluso dónde se formó y con qué materiales. Además, Urano, el séptimo planeta, ya representa numerosas características extrañas que no tienen una explicación clara. Por ejemplo, Urano es el planeta más frío del sistema solar. Se cree que esta peculiaridad está relacionada con una colisión de enormes proporciones que Urano sufrió hace más de 4.000 millones de años, durante las primeras etapas de formación del sistema solar. Según esta hipótesis, Urano pudo chocar contra un cuerpo enorme de un tamaño comparable al de la Tierra. El impacto tumbó al séptimo planeta de lado y además creó en su interior una capa especial que actúa como aislante, dificultando que el calor interno llegue hasta la superficie. Pero incluso si nuestra concepción de la estructura interna básica de Urano era errónea, ¿cómo podemos asegurar que la explicación de sus extrañas características sí es correcta? Actualmente no hay ninguna sonda de camino hacia Urano. Sin embargo, a comienzos de la próxima década se abrirá una oportunidad ideal para lanzar una misión. En ese momento, las posiciones de Júpiter y Urano serán las óptimas, y una maniobra de asistencia gravitatoria aprovechando la gravedad de Júpiter, el quinto planeta, permitiría reducir en varios años el viaje hasta Urano. Por otra parte, el Project Uranus Orbiter and Probe, el orbitador y sonda de Urano, fue elegido por las Academias Nacionales de Estados Unidos en su encuesta decenal como la máxima prioridad entre las nuevas grandes misiones de exploración planetaria para la próxima década.
Una nueva vista a Urano, aproximadamente medio siglo después del paso de la Voyager 2, podría ayudarnos a resolver los difíciles misterios de su pasado y su estructura interna. Y si finalmente se demuestra que es realmente un gigante rocoso, habrá que revisar innumerables modelos teóricos. Esto tendría amplias consecuencias tanto para nuestra comprensión de la formación de los planetas del sistema solar como para nuestra interpretación de numerosos cuerpos de otros sistemas estelares. Tal vez Neptuno tampoco sea en realidad un gigante de hielo. En ese caso, habría que reconsiderar profundamente el propio concepto de gigante de hielo y hasta qué punto se describe con precisión a Urano, Neptuno y otros exoplanetas similares. Aún así, no debemos temer a que se revisen las ideas científicas que hoy damos por sentadas. Es cierto que el proceso puede resultar doloroso, pero sin él, la ciencia no podría avanzar. Al fin y al cabo, para muchos astrónomos de los siglos XVI y XVII, tampoco fue fácil abandonar el arraigado modelo geocéntrico de tradición tolemaica. Comparado con el giro copernicano, abandonar los modelos tradicionales de formación planetaria no parecería algo tan revolucionario. Si les ha gustado este video, hagan clic en me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!